El día de su boda, su suegra se levantó para detenerla. Meses después, su esposo murió en un atropello intencional. Y la verdad que salió a la luz reveló una obsesión tan profunda que terminó en asesinato. Siempre me preocupé por otras mujeres, por la posibilidad de una rival invisible, y nunca imaginé que la persona de la que realmente debía cuidarme era mi suegra. Todo comenzó el mismo día de nuestra boda, cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción y ella se levantó sin pudor alguno, convencida de que debía ocupar mi lugar. Recuerdo la presión en el puente de mi nariz, el cansancio inmediato, incluso la reacción del oficiante, que la ignoró por completo como si aquello ya no le sorprendiera. Desde ese instante quedó claro que su objetivo sería separarnos. 6 meses después, mientras planeaba la fiesta sorpresa de cumpleaños de mi esposo, esa certeza regresó con más fuerza. Antes de casarnos, él siempre había detestado celebrar cumpleaños y evitaba cualquier intento, pero ahora vivíamos juntos y yo quería hacer algo especial, algo grande. No escatimé en nada. Gasté casi $2,000 en fuentes de chocolate, en plural, catering completo, meseros y champán carísimo. Quise invitar a todos los que él conocía, así que dediqué un día entero a llamar persona por persona. Empecé por ella porque quería sacármela de la cabeza cuanto antes. Contestó de inmediato y, al confundirme con alguien más, dejó claro lo poco que me soportaba. Cuando entendió que era yo, su tono cambió, no por vergüenza, sino por decepción. Le expliqué el plan, le dije que todo estaba pagado y que solo tenía que presentarse. Entonces estalló. Gritó, insultó, me llamó corruptora, monstruo, y aseguró que prefería a su hijo muerto antes que asistir a algo organizado por mí. Yo la dejé terminar. No tenía tiempo para su rabia. Le di la fecha y la hora y colgué. Su reacción fue tan predecible que ni siquiera volví a pensar en ello. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, me contó que su madre lo había llamado. Al principio sentí un golpe de pánico, convencida de que la sorpresa estaba arruinada, pero lo que había hecho era aún peor. Sin pedirle permiso, le creó un perfil de citas y le envió capturas de mujeres que ella consideraba aceptables. Mientras me lo explicaba, vi una preocupación profunda en sus ojos, como si todavía existiera la posibilidad de que las acciones de ella me dañaran. Se disculpó conmigo y me recordó que habría cortado todo contacto si no fuera porque ella tenía cáncer. Yo lo abracé, dejé que me besara y le aseguré que lo entendía. Y era verdad. No pensaba permitir que una mujer celosa se interpusiera entre nosotros. Los días previos a la fiesta fueron un caos absoluto. Mi suegra no dejó de enviarme mensajes amenazantes y dramáticos, convencida de que estaba a punto de ejecutar algún plan maestro. Llegó un punto en el que simplemente la bloqueé, segura de que no aparecería. El día de la fiesta, todos estábamos escondidos en la cocina a oscuras, con confeti en las manos y el pastel listo. La emoción llenaba el aire, pero cuando dieron las 4 y él no llegaba, una sensación horrible se instaló en mi estómago. Michael siempre había sido puntual. A las 4:30 ya estaba mareada de ansiedad cuando recibí la llamada. No era él. Era la policía. Nos informaron que lo habían encontrado en un accidente automovilístico al costado de la carretera y que estaba muerto. Grité, me aferré al pecho y sentí como todo se rompía. Luego nos dijeron que las cámaras mostraban que un Toyota Corolla lo había embestido de forma intencional y había huido. En ese instante, el dolor se transformó en furia. Supe exactamente quién estaba detrás de esto y juré que haría pagar a mi suegra, sin importar el costo. Después de eso, todo fue confuso. Justin tomó el control, Ana lloraba en el suelo y yo quedé inmóvil, rodeada por decoraciones de cumpleaños que parecían una burla cruel. Los días siguientes apenas existí. No comía, no dormía y funcionaba en automático mientras ellos me ayudaban con el funeral y los trámites. Cuando la policía regresó, les mostré los mensajes amenazantes de mi suegra. El detective escuchó, pero señaló que ella tenía otro auto y que su teléfono la ubicaba en casa. Me desesperé, convencida de que había encontrado la forma de hacerlo. Más tarde, Ana se sentó a mi lado y confirmó lo que yo ya sabía. Su madre siempre había sido inestable con Michael. Era su hijo menor, su obsesión desde que enviudó. Había saboteado todas sus relaciones. Pero esto superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. El funeral fue 3 días después. Me puse el vestido negro que a Michael siempre le había gustado, como si eso fuera lo único que aún podía hacer por él. Llegaron sus amigos del trabajo, sus compañeros de pesca y hasta un antiguo amigo de la universidad que voló desde Seattle. Y ahí estaba ella, mi suegra, cubierta con un velo negro exagerado, ocupando el espacio como si fuera la viuda y no yo.
Lloró en voz alta durante todo el servicio, convirtiendo el duelo en un espectáculo. Cuando llegó el turno de la familia para hablar, me empujó para llegar primero. Apreté el borde del asiento hasta que me dolieron las manos. Habló de su bebé, de cómo le había sido arrebatado, y dejó caer insinuaciones sobre malas decisiones en su vida mientras me miraba fijamente. No lloré. Me negué a darle esa satisfacción. Después del servicio, la gente se reunió en nuestra casa. Ella apareció sin invitación y empezó a mover cosas en la cocina como si aún viviera allí. Más tarde la encontré en nuestro dormitorio, revisando el closet de Michael y tomando sus suéteres como si le pertenecieran. Cuando le exigí que se fuera, sonrió con frialdad y afirmó que la casa le correspondía por derecho. El miedo me atravesó, porque no sabía si legalmente podía tener razón. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a un abogado especializado en sucesiones. Me explicó que, al estar casados y no existir testamento, todo era mío. La casa era mía. Aún así, algo no encajaba. La investigación policial estaba estancada y el Toyota Corolla seguía rondando mi mente. Decidí revisar el teléfono de Michael. Encontré un número desconocido que lo había llamado varias veces antes del accidente y luego su correo electrónico. Ahí apareció un mensaje de su madre, enviado la mañana de su muerte, pidiéndole reunirse en el puente viejo sin decírmelo. El accidente ocurrió cerca de allí, poco después. Sentí que estaba frente a una prueba, aunque la policía no lo viera así. Esa noche, mientras el insomnio me consumía, recordé algo clave. Un mes antes, Michael había comentado que la vecina de su madre, Cynthia, se había comprado un Toyota Corolla nuevo. A la mañana siguiente conduje hasta el vecindario de mi suegra y me estacioné a unas cuadras, esperando con paciencia tensa. Cerca del mediodía vi salir a una mujer de la casa contigua. Subió a un Toyota Corolla plateado y se marchó. Sentí un vuelco inmediato en el pecho. Tomé una foto del auto y de la placa y se la envié al oficial Parker junto con mi teoría. Me llamó casi de inmediato para decirme que investigarían, advirtiéndome que no siguiera por mi cuenta porque podía ser peligroso. Le prometí que me detendría, aunque ya sabía que no lo haría. Necesitaba respuestas. Necesitaba pruebas. Al día siguiente regresé al barrio alrededor de las 10 de la mañana, segura de que la vecina estaría en casa. El Toyota Corolla seguía en la entrada. Dejé mi auto más abajo y caminé hasta la puerta con el corazón desbocado. El aire estaba frío, el pasto húmedo, y mis manos sudaban cuando toqué el timbre. La puerta se abrió de inmediato. Me identifiqué como la esposa de Michael y vi cómo su expresión cambiaba, llena de compasión. Me invitó a pasar. Su casa olía a canela y vainilla, estaba impecable, llena de fotos familiares. Sentarme con una taza caliente entre las manos me dio un alivio momentáneo. Cuando le expliqué que estaba allí por su Toyota Corolla y le conté que la policía creía que un auto así había estado involucrado en el accidente, su actitud se tensó. Le aclaré que no la acusaba, solo necesitaba saber si había prestado el vehículo el día del accidente. Tras unos segundos eternos, confirmó que sí, que se lo había prestado a mi suegra porque su auto tenía un problema, y que se lo devolvió esa misma noche sin saber lo ocurrido hasta el día siguiente. Supe en ese instante que había encontrado la primera pieza real. Le pedí que declarara y aceptó. Al salir, con las manos temblorosas, llamé a la policía. Me dijeron que citarían a la vecina y volverían a interrogar a mi suegra. Por primera vez desde la muerte de Michael sentí una chispa de esperanza, aunque sabía, en el fondo, que aún no había terminado. Cuando regresé a casa sentí que algo no estaba bien de inmediato. La puerta principal estaba abierta y yo sabía, con absoluta certeza, que la había dejado cerrada con llave. Desde la muerte de Michael había desarrollado la costumbre de revisar el cerrojo 2 veces antes de salir. Entré con cuidado, empujando la puerta, y el sonido de las bisagras me resultó extraño, casi amenazante. A simple vista todo parecía igual. Las fotos seguían en su lugar, los cojines estaban acomodados, la casa lucía intacta. Entonces miré la encimera de la cocina y lo entendí todo. Allí estaba una foto enmarcada de Michael y mía el día de nuestra boda. El vidrio estaba destrozado y mi rostro había sido rayado con furia, líneas profundas y desordenadas atravesando mi cara, mientras la de él permanecía intacta. El miedo me recorrió el cuerpo entero. Busqué mi teléfono para llamar a la policía y fue entonces cuando noté la luz del contestador automático parpadeando. Al reproducir el mensaje, la voz de mi suegra llenó la habitación, dulce en apariencia, venenosa en el fondo. Me dejó claro que había entrado cuando quiso, que la policía no me protegería y que nadie me creería frente a una madre enferma y en duelo. Cuando el oficial Parker llegó y escuchó el mensaje,
todo cambió. Esta vez tomó la amenaza en serio. Reforzaron la vigilancia y me aconsejaron irme de la casa. Justin y Anna llegaron enseguida, cambiaron las cerraduras y me ayudaron a preparar una maleta. Me refugié en su departamento, pero esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Al día siguiente, mi abogado me llamó para decirme que mi suegra había impugnado la herencia, afirmando que Michael quería divorciarse de mí. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pasé horas revisando mi vida con William, sabiendo que se avecinaba una batalla larga y costosa. Al volver con Justin y Anna, me informaron que ella ahora decía que yo le había sido infiel a Michael. La mentira era absurda, pero aún así estaba empezando a convencer a otros. Y por primera vez, entendí que no solo quería destruirme legalmente, sino también borrar quién había sido yo para su hijo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. Mi suegra inició una campaña de difamación implacable, llamando a todos los que conocíamos y esparciendo historias absurdas y crueles sobre mí. Algunas personas le creyeron. Lo noté en miradas que antes eran amables y ahora estaban cargadas de desprecio. En el supermercado, una mujer con la que solía conversar evitó saludarme. Un día encontré una nota bajo el limpiaparabrisas de mi auto. La palabra infiel estaba escrita con letras rojas y violentas, como si alguien hubiera querido dejarme claro que ya había sido juzgada. Al mismo tiempo, la investigación policial parecía estancada. Me informaron que mi suegra había admitido haber usado el auto de Cynthia, pero aseguró que solo fue a la farmacia y de regreso, y no había pruebas para contradecirla. Las imágenes de las cámaras seguían siendo demasiado borrosas. Cuando ya empezaba a perder la esperanza, recibí una llamada inesperada de Ilaiche, el mejor amigo de Michael. Nos vimos en una cafetería y lo noté nervioso, agotado, como si también llevara semanas sin dormir. Allí me reveló que Michael lo había llamado el día de su muerte, alterado por mentiras que su madre le había dicho sobre mí. Ella afirmaba tener pruebas de que yo planeaba dejarlo y lo convenció de reunirse para mostrárselas. Todo encajó con el correo que yo había encontrado. Entonces Ilaiche me contó algo más devastador y, al mismo tiempo, revelador. Michael llevaba meses grabando conversaciones con su madre para conseguir una orden de alejamiento y guardaba esas grabaciones en una memoria USB escondida en su camioneta. Llamé de inmediato a la policía. Poco después, en la comisaría, vi la memoria dentro de una bolsa de evidencia. Al escuchar el primer audio, la voz de Michael llenó la sala y supe que, por fin, la verdad había dejado de estar sola. Había decenas de grabaciones en esa memoria. Algunas mostraban a mi suegra llorando y suplicando, otras revelaban una ira descontrolada, amenazas directas y una obsesión que llevaba meses creciendo en la sombra. Las fechas dejaban claro que aquello no era reciente, que Michael había estado viviendo bajo esa presión durante mucho tiempo. Pero la grabación que me destruyó por dentro fue la última, fechada apenas 2 días antes de su muerte. En ella, Michael sonaba decidido, cansado de los juegos, y ella respondía con una amenaza velada, hablando de accidentes terribles y de mi seguridad si él no la dejaba. Sentí el frío recorrerme el cuerpo cuando entendí que ella ya había cruzado una línea. El oficial Parker detuvo el audio y su expresión lo dijo todo. Aquello cambiaba por completo el caso. Iban a arrestarla. Por primera vez sentí alivio, una sensación de justicia acercándose. Duró muy poco. Cuando fueron por ella, ya había huido. Había salido con una maleta esa misma mañana, dejando su casa revuelta, como alguien que empaca presa del pánico. La idea de que estuviera libre me aterrorizó. Esa noche decidí volver a mi casa. Revisé cerraduras y ventanas una y otra vez antes de acostarme. El cansancio me venció, pero el sueño fue breve. A las 3 de la madrugada me despertó el sonido de un vidrio rompiéndose. Supe que no estaba sola. Me encerré en el baño y llamé a emergencias, temblando, armándome con lo primero que encontré. Escuché pasos acercándose y entonces su voz llenó la casa, calmada, perturbadora. Me acusó de haberle quitado a su hijo y sacudió la manija del baño con furia. Cuando se burló diciendo que ya era demasiado tarde, como lo había sido para Michael cuando lo sacó de la carretera, sentí que el alma se me congelaba. Estaba confesando. Activé la grabación, entre el terror y la rabia, le pregunté por qué. Su respuesta fue un estallido de justificación y culpa trasladada hacia mí. En ese instante entendí que nunca se había visto como un monstruo, sino como una madre dispuesta a destruirlo todo con tal de no perderlo. La perilla del baño comenzó a girar y supe que había encontrado la forma de abrirla. Retrocedí hasta quedar contra la ducha, levantando las tijeras con una mano temblorosa mientras el corazón me golpeaba el pecho con una violencia casi insoportable. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba ella.
Mi suegra tenía los ojos desorbitados, el cabello revuelto y en la mano sostenía un cuchillo de cocina cuya hoja reflejaba débilmente la luz del pasillo. Su rostro estaba deformado por el odio cuando avanzó hacia mí, convencida de que yo debía haber muerto en lugar de su hijo. Justo cuando se lanzó, las sirenas comenzaron a sonar afuera. Me moví por instinto y ella pasó de largo, golpeándose la cabeza contra el borde de la bañera. El cuchillo cayó al suelo y comenzó a girar sobre las baldosas mientras la sangre brotaba de su frente. Segundos después, la policía irrumpió en la casa y me encontró de pie, aún grabando, frente al cuerpo inconsciente de mi suegra. Lo que siguió fue un borrón de preguntas, declaraciones y luces frías. Ella fue trasladada al hospital bajo custodia y su confesión quedó registrada como evidencia. Al día siguiente, exhausta, regresé a casa y encontré a Justin y a Anne esperándome. Fue entonces cuando me dijeron la verdad sobre el supuesto cáncer. Nunca existió. Había sido una mentira sostenida durante años para manipular a Michael, para retenerlo mediante la culpa. Comprendí que cada ayuda, cada sacrificio y cada límite que él no logró imponer habían estado construidos sobre ese engaño. Al día siguiente supe que la demanda por la herencia había sido retirada y que el caso penal avanzaba con fuerza. Las amenazas desaparecieron una a una, pero el silencio de la casa permaneció. Nada de aquello me devolvía a Michael y, sin él, incluso la justicia se sentía incompleta. El fin de semana siguiente fui a su tumba con un ramo de margaritas amarillas, sus favoritas, resaltando con un brillo casi irreal contra el gris del cementerio. Me senté frente a la lápida y le hablé en voz baja, contándole todo lo que había pasado, cada detalle, como si aún pudiera escucharme. Mientras mis dedos recorrían las letras de su nombre, sentí una calma extraña, una paz que no había conocido desde su muerte. Una brisa suave movió las hojas del roble sobre mí y quise creer que era una respuesta. Le prometí que ya la había detenido, que no volvería a hacer daño. De camino a casa, el oficial Parker me llamó para informarme que al día siguiente trasladarían a mi suegra a la cárcel del condado y que le habían negado la libertad bajo fianza. Supe que el horror no había terminado del todo, pero también que estaba lista para enfrentarlo. Esa noche dormí profundamente por primera vez. Soñé con Michael pescando, libre, sonriéndome bajo el sol. Desperté llorando, pero con el pecho más liviano. A la mañana siguiente, varias llamadas perdidas de Justin me sobresaltaron. Al devolverle la llamada me pidió que encendiera las noticias. El noticiero informaba que, durante el traslado, mi suegra había muerto tras arrebatarle el arma a un oficial en medio de un forcejeo. Me quedé inmóvil, sin saber qué sentir. Había alivio, sí, pero también una sensación de justicia incompleta. Más tarde, Justin y Anna vinieron y recordamos a Michael como era antes de todo. Reímos, lloramos y sanamos un poco. Antes de irse, Justin me entregó una caja con una carta de Michael. En ella me explicaba que había reunido pruebas contra su madre para protegerme y que me amaba más que a nada. Cuando la pequeña llave cayó en mi mano, entendí que incluso al final, Michael había estado cuidándome. Al día siguiente fui al banco y abrí la caja de seguridad. Tal como Michael había prometido, estaba repleta de pruebas cuidadosamente organizadas, fotografías de daños a la propiedad con fechas y horas anotadas, correos impresos llenos de amenazas veladas y explícitas. Registros financieros que demostraban cómo su madre había robado dinero de su fondo universitario cuando él era joven y una memoria USB marcada como respaldo. Ver todo eso junto me dejó sin aire. No era paranoia ni exageración. Había sido real durante años. Llevé cada documento al oficial Parker. Le dije que, aunque ella ya no estuviera, necesitaba que la verdad quedara registrada. Él revisó el contenido con atención y respeto, reconociendo lo meticuloso que había sido Michael. Entendí entonces que incluso sin saber cómo terminaría todo, él había estado protegiéndome. Las semanas siguientes empecé a reconstruirme lentamente. Volví al trabajo, retomé rutinas, acepté invitaciones y ordené las cosas de Michael con una mezcla de dolor y gratitud. Justin y Anna se mantuvieron cerca y, poco a poco, la vida comenzó a adquirir una nueva forma. Una noche encontré una foto antigua de Michael adolescente con otra chica, feliz, libre. En el reverso, su letra explicaba que su madre había destruido los negativos. Ahí comprendí que la obsesión no había empezado conmigo. Él había luchado toda su vida contra ese control. Aún así, me eligió y me defendió. Volví a su tumba con esa foto y le prometí estar bien. Creí sinceramente que todo había terminado. 3 semanas después, una llamada de un número desconocido lo cambió todo. Una mujer se presentó como Piper Donson, antigua compañera de universidad de mi suegra.
Me dijo que Diane le había enviado un paquete antes de morir y que debía entregármelo. Sentí el frío recorrerme. Acepté reunirme con ella, sabiendo que, incluso cuando crees haber cerrado un capítulo, la vida siempre encuentra la forma de escribir uno más. La cafetería estaba llena cuando llegué y eso me tranquilizó de inmediato. Demasiados testigos para que aquello se convirtiera en algo extraño. Pedí un latte y me senté cerca de la ventana, sin apartar la vista de la puerta. Reconocí a Piper apenas entró. Era alta, delgada, con el cabello castaño ya atravesado por vetas grises, recogido con cuidado. No se parecía en nada a mi suegra y sentí alivio por ello. Se acercó con cautela y dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en papel marrón, inofensivo a simple vista. Se mostró nerviosa, apenada, y me habló de Diane como alguien intensa, posesiva desde la universidad, pero no monstruosa. Me contó que tras la muerte de su esposo algo se quebró definitivamente y que la obsesión con Michael se volvió absoluta. Dijo que creyó que ella había aceptado mi presencia, y yo apenas pude esbozar una risa seca ante esa idea. Cuando señalé el paquete, me explicó que se lo había enviado una semana antes de morir, con la instrucción clara de entregármelo solo a mí si algo le ocurría. No lo había abierto. Lo tomé con manos temblorosas. Pesaba poco. Dentro encontré un diario de cuero y un sobre con mi nombre. Abrí primero la carta. No era una disculpa, pero sí una admisión. Reconocía que había llamado a Michael, que solo quiso asustarlo, y que no podía vivir con eso. Decía que el diario explicaba todo. Cuando abrí la primera página y leí una entrada escrita hacía más de 30 años, comprendí que la obsesión no había empezado conmigo. Había estado ahí desde el principio, creciendo en silencio, esperando el momento de destruirlo todo. Leí entrada tras entrada del diario, cada una más inquietante que la anterior. Página a página quedaba claro que la obsesión de mi suegra no había sido un desliz reciente, sino una constante que atravesó décadas. Primero había sentido celos de su esposo, luego de cualquier amigo que se acercara a Michael, después de sus novias. Todo estaba documentado con una frialdad meticulosa, como saboteó la relación de Michael con Lauren en la secundaria, como manipuló una mudanza en la universidad fingiendo ser parte de la administración, como fingió cáncer por primera vez cuando Michael tenía 22 años y hablaba de irse lejos. Las entradas más recientes giraban en torno a mí, a los intentos desesperados por separarnos antes de la boda, a planes para interrumpir nuestra luna de miel con falsas emergencias médicas, a la rabia desatada por la fiesta de cumpleaños. Y, finalmente, la confesión escrita de su propia mano sobre cómo lo sacó de la carretera, como solo quiso asustarlo, como el volante giró demasiado fuerte y ella se fue, dejando atrás a su hijo. Cerré el diario con náuseas, rodeada de gente ajena a ese horror, tratando de comprender la magnitud de lo que había leído. Esa noche se lo mostré a Justin y a Anna, y juntos entendimos que Michael había vivido toda su vida bajo una sombra que nunca habíamos visto del todo. Al día siguiente entregué el diario a la policía, convencida de que la verdad debía quedar registrada. Con el tiempo, al revisar las cosas de Michael, encontré oportunidades perdidas, caminos que nunca tomó por culpa de esa manipulación constante. Y aún así, comprendí algo esencial: a pesar de todo, él me eligió. Meses después, al hallar el regalo que había comprado para nuestro primer aniversario, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Me puse el collar y, por primera vez en mucho tiempo, pude mirarme al espejo y sonreír entre lágrimas, sintiendo que seguía cumpliendo la promesa de vivir. Ese fin de semana invité a Justin, a Anna y a algunos de los amigos más cercanos de Michael a cenar en casa. No hice nada elaborado, solo pizza y cerveza, pero mientras estábamos sentados recordándolo, riéndonos de sus chistes malos y de momentos incómodos que ahora resultaban entrañables, sentí que algo dentro de mí empezaba a acomodarse. Así era como Michael merecía ser recordado, no como una víctima marcada por la obsesión de su madre, sino como el hombre bueno, gracioso y amoroso que fue, alguien que luchó toda su vida por ser el mismo a pesar de todo. Pensé en cuanto hablaba de Yellowstone, en ese viaje que siempre quedaba para después, postergado una y otra vez. Decidí ir y esparcir parte de sus cenizas allí, y supe de inmediato que era lo correcto. Viajamos juntos, manejamos hasta un valle abierto al atardecer y dejé que el viento se llevara una parte de él. En ese momento sentí un cierre inesperado, una libertad que también me alcanzaba a mí. Al volver, puse la casa en venta y me mudé a un departamento pequeño, cerca del trabajo, un lugar limpio de sombras y recuerdos pesados. Justin y Anna siguieron cerca, convertidos en la familia que elegí. Ha pasado un año desde que Michael murió y lo extraño todos los días, pero el dolor ya no me paraliza. Sigo usando el collar que me dejó, como una promesa cumplida.
Hace poco volví a reír hablando de cosas simples, sin tragedias de por medio, y me sorprendí abierta a la idea de que quizá aún haya algo más por vivir. Perdimos mucho, pero ella no ganó. La verdad salió a la luz, la justicia llegó como pudo y yo sigo aquí, avanzando, tal como Michael habría querido.